de la revelación del Antiguo Testamento. Punto número 1, ¿en cuántos años se escribió el Nuevo Testamento? 50 años. ¿Cuántos autores humanos tenemos en el Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento, solamente el Nuevo Testamento. ¿Cuántos autores humanos tenemos? 8 autores. 8 autores. Si hablamos del Nuevo Testamento. Si habláramos en general, sería 40. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27. ¿En qué idioma fue escrito? En el griego koiné, griego común. Ahora, página 17. Ahí están los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Y ahora aquí nuevamente necesitamos meternos al material. Ya, si tienes resaltador, si tienes plumón, sería bueno que trabajes con eso. Yo traje lo mío. No tengo, hubiera sido bueno, ¿no? Mañana traigan sus lápices de colores, porque cada libro, cada epístola tienen palabras y frases claves. Ya, y sería bueno. Entonces, estamos en la página 17, los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Ahí donde dice Evangelios, pon A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula. Evangelios, A mayúscula. Evangelios, ¿cuántos evangelios tenemos? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En la parte baja está historia de la iglesia. Ahí tienes que poner B mayúscula. B mayúscula. ¿Lo tienes? B grande, B grande. B de burro. No, no, para nada, para nada. Luego viene cartas. C. C. ¿Estamos? Cartas. Entonces ahí tenemos las epístolas de Pablo, que son Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito e Filemón. Filemón. Entonces tenemos A, Evangelios, B, Historia de la Iglesia, C, Cartas, D, generales, epístolas generales, D, epístolas generales. ¿Qué libros tenemos allí? Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas. Entonces, ¿eso sería separado? Son allí, hasta ahí son 21 libros, o 21 epístolas, perdón. ¿Cómo dice, pastor? Sí, lo separamos. De generales. Sí. A ver, ahí un ratito. Evangelios, A. ¿Lo tienen? Historia de la iglesia, que es el libro de Hechos, B. En las cartas, bien hace ahí la mención el pastor, epístolas de Pablo sería C. Epístolas de Pablo sería C. Epístolas generales sería D. D. Y profecía, que sería el libro de Apocalipsis, E. ¿Ya estamos? Ahora volteamos la página. Volteamos las páginas y vamos aquí. Aquí sí necesitamos trabajar con resaltador. Página 25. ¿Con quiénes vamos a comenzar? Página 25 dice los 27 libros del Nuevo Testamento y ahí resaltamos. A. A. ¿Qué vienen? Los 4 evangelios. ¿Están ahí? Ahí resalten. Si tienen resaltador. A. Los 4 evangelios. ¿Sí lo tienen, hermanos? Entonces, vamos a estudiar ahí los 4 evangelios. Mateo, pasamos. Marcos, seguimos y llegamos hasta la página
Lucas, continúa por favor. Juan, continúa. Hasta la página 69. ¿Lo tiene la página 69? Página 69. Entonces ahí estaría el único libro histórico de la Biblia. Ahí está el libro de Hechos. Entonces yo voy a la página número 25 a los 4 evangelios. Vamos a pasar tiempo en los 4 evangelios. Luego llegaremos B, el único libro histórico de la Biblia, que es el libro de Hechos. Ahora pasamos a las cartas, a las epístolas. Y llegamos a la página 80. 80. Allí encontramos C. ¿Y qué dice? Las 13 epístolas de Pablo. Y canónicamente comienza la epístola con Romanos. Con Romanos. ¿Ok? Con Romanos. Con Romanos. Avancen un poquito más. Ahí hay que pasar las 13 epístolas. Las 13 epístolas. Pasen las 13 epístolas. Pasen las 13 epístolas, es bastante amplio. Hasta la página 210. Y ahí encontramos la letra D. Las 8 epístolas generales. Las 8 epístolas generales. Sí, 210. 210. Las 8 epístolas generales. ¿Sí lo tienen, hermanos? Ahora pasamos hasta la página 285. 285. Ahí está, letra E. El único libro de profecía. ¿Cómo se llama ese único libro? Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces ahí estaríamos cubriendo los 27 libros del Nuevo Testamento. Ajá. Ahora volvemos nuevamente a la página. Vuelvan a la página, por favor, a la página 17. 17. Más o menos, ¿ya? ¿Están viendo de lo que se va a cubrir el material? ¿Ok? Ahora, antes de dar una explicación más que tiene que ver con cronología, avancemos un poquito más con el libro. Ahora, ya tengo, miren, concéntrense, pastores, hermanos, ya tengo al autor. ¿Quién es el autor? Dios, habiendo hablado. Dios ha hablado. ¿A cuántos escritores habló? A 40 escritores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nos concentramos no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una narrativa de un periodo de ¿cuántos años? De 50 años. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando yo estoy leyendo el Nuevo Testamento, estoy leyendo una historia, una narrativa de 50 años. Miren, en ese paquetito nomás hay una historia de 50 años y hay total concordancia, unidad, cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora, si bien es cierto, son 27 libros, ¿cuántos autores tengo en el Nuevo Testamento? 8 autores. 8 autores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, por otro lado,
¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Y hemos llegado a la conclusión que es en el griego koiné, en el griego común. Ahora, ¿cuántos libros son? 27. 27. Ustedes en su Biblia tienen una organización del libro canónicamente. Una cosa es canónico y otra cosa es cronológico. ¿Sí me dejo de entender? Canónico está, el que lo ha organizado, canónicamente, la Biblia dijo, vamos a poner primero por temas, por doctrina. Y ellos han tomado la decisión de ponerlo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos. Y ahora con las epístolas, ¿qué hacemos? También lo ponemos canónicamente, por temas. A ver, vamos a comenzar con la salvación. Allá Romanos, canónicamente. Pero más adelante vamos a entrar, cuando lleguemos al libro de Hechos, vamos a romper un poquito ese esquema. Y vamos a decir cuál es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo, cuál es la segunda epístola. Y cronológicamente, ahí se destapa todo un mundo de cuál fue la iglesia, la primera iglesia que se estableció, a qué iglesia escribió primero. Pero por el momento, ahorita tenemos canónicamente. ¿Estamos de acuerdo? 4 evangelios, historia, epístolas paulinas, epístolas generales y profecía. Ese es canónicamente. Cronológicamente va a variar un poquito. Hasta ahí hemos llegado. Ahora necesitamos nuevamente añadir datos acá. Hay que añadir datos acá, según el material que tenemos, que nos va a ayudar bastante. Hasta allí estoy en la página 17. Letra C. Ustedes ya llevaron un panorama del Antiguo Testamento. Letra C. Dice, repaso de los acontecimientos ocurridos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora pregunto, 1. Gobierno babilónico. ¿Dónde, en estos 3 periodos, dónde pongo al gobierno babilónico? ¿Dónde lo pongo? ¿En el Antiguo Testamento, en el tiempo del silencio o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento. Aquí está el gobierno babilónico. ¿Qué años? Ahí está. 605, 539 antes de Cristo. Ahora, ¿qué nos narra en ese gobierno babilónico? Principales acontecimientos, 3 deportaciones que se dio en ese gobierno bajo el imperio babilónico. ¿Quién fue el emperador en aquel entonces? Nabucodonosor. Oye, eso me imagino que ustedes se han fascinado ahí estudiando panorama del Antiguo Testamento, que es bien bonito. Bien bonito. Hubieron 3 deportaciones por causa del pecado de ese pueblo. Ellos deberían de ser luz a estas naciones, pero en lugar de ser luz, ¿qué pasó? Cayeron en la idolatría, pecado por aquí, pecado por allá, terrible. Entonces, ese gobierno está aquí, en el Antiguo Testamento. Ahora, pudiéramos retroceder un poquito más y pudiéramos hablar del gobierno asirio. Pero el material lo que quiere hacer solamente es un repaso con el gobierno babilónico. Vamos a la siguiente página, estamos poniendo todo el contexto para meternos de lleno aquí. Gobierno persa. El gobierno persa, ¿dónde lo pongo? ¿En el Antiguo Testamento, en el tiempo del silencio o en el Nuevo Testamento? El gobierno persa. En el Antiguo Testamento. Si aquí yo estoy en el Imperio Babilónico, estoy en específicamente, el Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Babilonia. En persa, ¿en qué libros ya estoy? En el Antiguo Testamento. Libro de Esdras, Nehemías. Este es un repaso de lo que ustedes han estudiado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué habla? Principales acontecimientos. 3 regresos del cautiverio. 3 regresos del cautiverio. Gobierno griego. El quien tumba al imperio babilónico es el imperio persa.
Pero el quien tumba a los persas, ¿quiénes son? El imperio griego. Ahora, nuevamente, estamos poniendo el trasfondo porque todo esto es bueno entender, porque cuando nos metamos a cada libro, necesitamos esa información. Entonces, ahora, si aquí tengo al imperio babilónico, que se está desarrollando en el contexto del Antiguo Testamento, tengo al imperio persa, que se está desarrollando en el Antiguo Testamento, aquí, ahora, el imperio griego está en el tiempo del silencio o en el tiempo de Jesucristo. Griego, el imperio griego. ¿Antiguo Testamento? No. ¿En el tiempo del silencio, 400 años de silencio? Sí. Entonces acá estamos, gobierno, vamos a poner otro color. Gobierno griego. ¿Qué año? Y el material dice 331, 143 antes de Cristo. Ahora, hermanitos, esto sí es importante. Esto sí es importante. Bajo este imperio griego, ¿qué acontecimientos se dieron en aquel entonces para que podamos entender el Nuevo Testamento? Porque si no, van a haber ciertos vacíos. Y usted cuando estás leyendo quizá Mateo dices, ¿y por qué esto de acá? Y cuando estás en Lucas, sobre todo capítulo 3, ¿y esto de acá? Porque, no se entiende. Claro, necesitas entender un poco esto de acá. Y sobre todo cuando estemos en las epístolas de Pablo, en sus viajes, necesitamos entender esto de aquí. ¿Por qué? El material dice, principales acontecimientos en la helenización de la cultura hebrea. Observación A. Los Ptolomeos de Egipto reinaron entre 331 a 198 a.C. Los Seleucidas de Siria reinaron, y ahí está, la conquista que tiene que ver. Ahora pasa el gobierno griego, quien se arrebata, da una señal de arrebato ante el gobierno griego. Y aquí viene el gobierno asmoneo. Asmoneo. ¿Quiénes son estos del gobierno asmoneo? Estos son judíos que no quieren someterse ya al imperio griego. Y dice ahí, principales acontecimientos, era dorada, independencia política, inicios del, pinten, escriban ahí, resalten esa parte en su libro. Estamos en el año 143, 63 antes de Cristo, inicio del Sanedrín. ¿La Biblia habla del Sanedrín, del concilio o no? Sí, a Jesucristo, antes de crucificarle, ¿a dónde lo llevaron? Al Sanedrín. El apóstol Pedro, cuando fue interrogado, ¿dónde fue interrogado? En el Sanedrín, en el concilio. ¿Cuándo nació esto del Sanedrín? Esto del concilio con el gobierno asmoneo, ¿qué año? 143, 63 antes de Cristo. Entonces yo ya voy tomando idea, porque a veces uno está leyendo los 4 evangelios y dice, ¿y de dónde salieron los saduceos? ¿Y de dónde salieron los fariseos? Ahí está, pues ellos surgieron en el año 143, 63 antes de Cristo. ¿Bajo qué gobierno? Asmoneo. ¿Quiénes eran de este gobierno? Eran de la familia de los macabeos, eran judíos que no se querían someter al imperio griego y lucharon por los intereses de los israelitas. Esto es información. Viene lo que sí o sí debemos de entender. ¿Qué otro gobierno viene? El gobierno romano. ¿Dónde lo ubico? ¿En el Antiguo Testamento? No. ¿En el tiempo del silencio? Sí.
Y este imperio romano va a permear todo esto. Va a influenciar todo el Nuevo Testamento. Entonces acá tenemos que poner imperio, gobierno del imperio romano. Gobierno romano. Ahora, ¿qué año? 63. ¿Y hasta qué año duró? 192 después de Cristo. Y ha durado un poco más todavía, ha durado un poco más. Ahora, hermanitos, hay que meterse en la cabeza esto. Ya, esto sí es importante, esto sí es importantísimo, para que entendamos los viajes de Pablo. ¿Por qué Pablo dijo, apelo a César? Pablo tenía doble ciudadanía, era judío y era romano. Entonces, ¿quiénes eran los Césares en aquel entonces? Gracias a nuestro bendito Dios, hermanos, el cristianismo no está basado en hechos, ni cuentos, ni historietas. Está basado en hechos reales, en una historia real, donde ¿qué hubieron? Diferentes gobiernos, gobierno griego, gobierno asmoneo y gobierno romano. Ahora, miren ahí en su material, y esto sí es cosa importante, importantísimo, pinten, resalten, si es que tienen resaltadores. Gobierno asmoneo, gobierno romano, letra A, 63 antes de Cristo. ¿Qué empieza? Hermanos, empieza el gobierno romano. ¿Y qué se da en ese gobierno romano? La lengua común y el sistema ¿de qué dice? De carreteras. ¿Alguien puede explicar esto un poquito? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando entró en escena el gobierno romano? ¿Qué se ha ¿qué se ha extendido a nivel de su conquista? Uno, el idioma. El idioma griego está en un determinado lugar, pero iban conquistando lugares y lugares, también se iba extendiendo el idioma. Conquistaban un lugar, el idioma, y dado un momento el idioma griego se hace un idioma universal. ¿Qué otras cosas se dio en ese imperio? Las carreteras. ¿Y cómo se dieron las carreteras? ¿Por qué se distinguía el imperio romano? Por abrir carreteras. ¿Y para qué abrían carreteras? Esa es una buena pregunta eso. Uno era el comercio, la paz romana, por eso se dice, y el otro para conquistar. Eso hay que meter en la cabecita, hermanitos. Ahí están los césares, comercio, ellos están bajo el poder. El idioma ya, por el imperio griego, está globalizado, todos hablan, más allá de su idioma, hablan el griego, pero por otro lado, el gobierno romano dice, muy bien, queremos carreteras. ¿Carreteras para qué? Para el comercio. Yo he venido, por ejemplo, de Cusco, yo soy chofer, la pista de Cusco a Curahuasi está bien chévere. Es una pista de doble vía, pero está bacán. Hay ciertos sectores nomás que tienen ciertas cositas, pero se puede correr, se puede manejar. ¿Qué gobierno lo hizo? ¿Qué presidente lo hizo? ¿Ustedes lo saben? ¿Fujimori lo ha hecho? Ahí está el hermano hincha de Fujimori. Ahí está, pero está bacán la pista. Pero si tú te vas a Trujillo, llegas a mismo Trujillo, lo que ustedes ven ahí en la propaganda de las elecciones y todo esto, es puro video. Pero llegas a Trujillo, hermano, la pista está pero horrible. Es un desastre. Como si hubieran bombardeado de verdad. ¿Quiénes sufren allí? Los transportistas, hermano, los taxistas. Pobre ese carrito de la suspensión, cada qué tiempo le harán mantención. En cambio acá, el César, los emperadores romanos dijeron, uno, queremos comercio. ¿Y cómo puede fluir el comercio? Carretera. Ahora, por otro lado, para conquistar, ellos tenían pues enormes ejércitos, grandes ejércitos, legiones. Y sus soldados, cuando había una carretera amplia,
se trasladaban como sin nada, con todas sus tropas. Pero ¿cuál es el beneficio aquí? Esas carreteras sirvieron al apóstol Pablo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a diferente lugar, a diferentes pueblos. Un poco más de información antes de que nos metamos. Un poco más de información. Letra B. En el año 70, ¿qué sucede en el Imperio Romano? En el año 70. Ahí estamos. Gobierno romano, hermano, vamos. Ahí está, lenguaje común, el griego, sistema de carreteras, comercio, ¿qué más? Conquista de otros pueblos. B, 70 después de Cristo, caída de Jerusalén. C, 70 al 192, bajo el gobierno romano. Principales acontecimientos en aquel entonces, en todo este periodo. 1, la venida de Cristo, el comienzo del Nuevo Testamento, el nacimiento de Cristo, y ahí está lo que el hermano decía, en 4 antes de Cristo. Ya esto tiene toda una explicación. Después, inicio de su ministerio en el 29 antes de Cristo. Crucifixión en el año 33 antes de Cristo. Pero como esto tiene toda una explicación para nosotros, para un funcionamiento, vamos a decir, el año 1 nació, el año 30 fue crucificado, el año 33, el año 33 fue crucificado y en el año 33 nace la iglesia. Eso vamos a estar manejándolo de manera quizá más funcional. Terminamos ahí los gobiernos. Ahora vamos D, periodo de tiempo en la historia del Nuevo Testamento. Periodo de tiempo. Ahora aquí necesitan concentrarse. Estamos poniendo todo un escenario, hermanos, para ir libro por libro por libro. Ahora concéntrense periodos, tiempos, años. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú eres de aquellos que está convencido que Cristo Jesús nació el año 4, ahí está su nacimiento. 4 antes de Cristo, tú puedes ponerlo de manera funcional, solamente para la función, para quizá no confundir. Año 1 nació y año 33 fue crucificado. ¿Qué libros narran ese periodo? Mateo, los Evangelios, Lucas. ¿Ok? 2, inicio de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? En el año 33, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahí está toda una secuencia, el concilio y todo lo demás. Eso lo vamos a ver en la misma Biblia. 3, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Ahora dice año 90, año 100. Ahora lo que tenemos que hacer acá, hermanos, es sintetizar, pues, para no confundirnos. Para no confundirnos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a borrar, voy a borrar esto de acá y luego vamos a hacer un repaso. Necesito hacer un repaso con ustedes. Ahí chequen, ¿sí? ¿Lo tienen todo? Necesitamos estar bien familiarizados con todo esto. Yo voy a hacer pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Lo vamos a plasmar aquí. Lo vamos a plasmar aquí. Y luego ya nos metemos a los libros y epístolas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver, una vez más. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. Porque Él ha revelado, Él ha hablado. Él es el autor del Antiguo Testamento y Él es el autor del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos hombres reveló su palabra? A 40. A nosotros nos compete estudiar el Nuevo Testamento. ¿A cuántos autores? ¿Cuántos autores tenemos en el Nuevo Testamento? No, el Nuevo Testamento. 8. 8 autores. ¿Cuántos libros contiene el Nuevo Testamento? 27. ¿En un periodo de cuánto tiempo se escribió el Nuevo Testamento? 50.
¿En qué idioma se escribió? En el griego koiné, griego común, lenguaje común. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a lo largo de los dos testamentos han surgido diferentes imperios. Ustedes han estudiado seguramente en el Antiguo Testamento que cuando se estaba desarrollando, cuando Dios estaba revelando su voluntad, su palabra, surgió un gobierno asirio. Después surgió el gobierno babilónico. Después el gobierno persa. ¿Estamos de acuerdo? De ahí hubo un tiempo de silencio. Ahora, nuevamente recalcamos acá, el hecho de que diga tiempo de silencio no indica de que Dios no estaba allí. Dios estaba presente. Pero ¿qué es lo que no hubo? No hubo revelación, así como en el Antiguo Testamento, habiendo hablado, Nuevo Testamento, Dios ha hablado. Aquí en estos 400 años no ha hablado. No había revelación. ¿Estaba ausente? No, estaba presente, pero ¿cómo estaba? Calladito, en silencio. Ahora, ¿qué gobierno se dio aquí? Gobierno griego, gobierno asmoneo y gobierno romano. Ahora, ¿cuál de estos gobiernos permea todo esto? El gobierno romano. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Voy a borrar. Ya voy a borrar. Borro. Todo eso tienen que tenerlo para el examen. Entonces, 3 gobiernos pasó en el. Influenció. Durante el año. Sí. Griego, asmoneo, y nos quedamos para el Nuevo Testamento con el romano. El asmoneo es importante porque ahí nace el Sanedrín, los concilios que vamos a encontrar, fariseos y saduceos. ¿Sí estamos de acuerdo? El gobierno romano es completamente importante, uno, por las carreteras, pues, por la paz romana. ¿Se puede ampliar un poquito más? Ya, más preguntas, más aportes. No se sabe la razón por qué Dios no estaba revelando durante ese año. Tal vez es porque su pueblo estaba tan duro. Algo así se llama. Sí, sin duda. Hermanos, esto puede ir a la aplicación también. Israel ha sido un pueblo de duro servicio, de duro corazón. Ellos tenían claras las cosas, pero ¿qué es lo que faltaba? Obediencia. Dios dijo, ¿para qué te voy a revelar más? El libro de Salmo, creo que decía de que yo les he dejado con un corazón endurecido para que ellos hagan lo que quieran. Ya, quizá ahí podemos hablar, ahí quizá si es el libro de Salmos está hablando más de los cautiverios. Puede ser cautiverio asirio o en una de esos cautiverios bajo el Imperio Romano, que son 3. Ahí estaría asociado con el libro de... Y hay salmos también que hacen referencia al cautiverio cuando estaban en Egipto. En Egipto. ¿Sí? A ver, vamos, un pequeño repaso y de ahí nos metemos un poco más de información, quizá un poquito más de información. Porque de ahí sí ya, cuando yo digo, a ver, estamos en el libro de Lucas, a ver, ¿se acuerdan de? Rápidamente tienen que viajar. Estamos en el concilio, Hechos capítulo 4. Entonces, ¿con quién nació el Sanedrín? ¿Quiénes fueron sus primeros miembros? Ah, ya, saduceos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en los viajes de Pablo. Estamos camino a. ¿Quién facilitó esta carretera, este camino? Y ustedes fácilmente tienen que decirlo. ¿Estamos? A ver, preguntas.
Preguntas. Voy a preguntar. Voy a preguntar. A ver. Solamente por asegurarme, para asegurarme. Y aquí ya quiero conocerles un poco. ¿Su nombre es, hermano? Silvestre. Julián. ¿Cuál hijo? Paulino. Silvestre, Julián, Paulino. Vito. Santiago. Ah, bueno, Ernesto. Y Reinaldo. A ver. Reinaldo. Preguntas. Quiero que quede claro. A ver. Vamos por lo más sencillo. A ver, con el hermano Silvestre. ¿Cuántos autores o cuántos escritores conforman el Nuevo Testamento? No. 8 autores. ¿Podemos poner los nombres o no? ¿Ya podemos atrevernos? A ver, ¿quiénes serían? Si son 8 escritores, no, pero vamos en orden, para... Entonces, comenzamos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Entonces seguimos. Pablo. ¿Ok? ¿Quién faltaría? Ahí estamos ya en las 3 epístolas del apóstol Pablo. Ya sacamos a Pablo. Ahora entramos a las epístolas generales. Santiago, Pedro. ¿Sí estamos de acuerdo? Pedro, Juan, pero Juan ya lo tenemos acá ya pues. Claro, San Juan escribe el Evangelio de Juan, las 3 epístolas, más el libro de Apocalipsis. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. 8. Judas. Ahora, ¿qué libro aquí estaría en interrogación? El libro de Hebreos. Ahora hablemos un poquito aquí, antes de meternos a todos los detalles. Vamos a meternos en todos los detalles, pero necesitan tener claro todo esto. No hay discusión en cuanto a Mateo. Hay revelación interna. No hay discusión en cuanto a Marcos. No hay discusión en cuanto a Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro. ¿Cuántas epístolas? Primera, segunda, primera y segunda. Juan, primera, segunda, tercera. ¿Se acuerdan de la resurrección de Cristo Jesús? ¿Quién llegó primero al sepulcro? Llegó Juan primero. ¿Quién llegó detrás de él? Pedro. ¿Por qué llegó Juan primero? Era más joven, pero epistolarmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pedro tiene solamente primera y segunda. ¿Y Juan cuánto tiene? Primera, segunda y tercera. Ya, esa es una broma, no vaya que... Pero encaja. Claro, entonces Juan ya, pues no, porque primero sale Pedro. Primero sale Pedro, pues no, primera, segunda, y Juan sale primera, segunda y tercera. Pues. Y lo ganó, pues, ¿no? No, esa es una broma, es una broma, no. Entonces aquí, en Pedro, primera y segunda no tenemos, Judas tampoco, que es medio hermano, vamos a estudiarlo eso, pero en Hebreos, ¿quién escribió la epístola a los Hebreos? Ahora, por un lado dicen Pablo, y hay razones para decir Pablo. ¿Quiénes pudieran ser otras posibilidades? Por otro lado dicen Lucas.
por el contenido y por el contenido del griego. ¿Qué otro autor está en, qué otro escritor estaría como posibilidad? Pablo, Lucas, dos más estarían ahí como posibles. Hermano, ¿en Hebreos también estaba Lucas? No, como escritor, como escritor, Posible. como posible escritor. Ya. Sí, porque ahí vamos a hablar de la superioridad de Cristo Jesús. Pero siempre dicen, no, pero ¿quién es el autor? Claro, el título es Hebreos, dirigido a judíos que se convirtieron al cristianismo, pero ¿quién es el escritor? Algunos dicen Pablo, y hay razones para decir que es Pablo. Otros han dicho Lucas. Sí, hay razones también para decir, pero hay dos posibles más. Sí, algunos han dicho Tito. Ya, este de Bernabé es interesante. ¿Por qué se le puede implicar a Bernabé como autor? A Lucas por el estilo del griego, pero a Bernabé, tibio, tibio, ya. Pero ¿por qué sería Bernabé? ¿Cómo le describe Hechos capítulo 4 a Bernabé? ¿Cómo? Sí, 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 también, hablemos. Ya. Excelente, excelente. Buena consideración. Pero hay otro factor más. ¿Se le puede poner un plus a eso, pastor Reinaldo? Claro, compañero de Pablo, pero según Hechos capítulo 4 era levita. El contenido de Hebreos más es un conocedor del Antiguo Testamento. Completamente, de los sacrificios, de todos los ritos. Uno que conocía muy bien. Completamente. Entonces, cuando dicen Bernabé, es porque era levita. Porque tiene que hablar, Hebreos habla bastante del oficio, del sumo sacerdote, del sacerdote y de los levitas. Pero eso vamos a descubrirlo y vamos a ver con Biblia en mano quién pudiera haber sido un posible. Yo tengo lo mío para poder decirle que tal fulano pudo haber sido. ¿Ya? Entonces aquí, hermano Silvestre, ¿cuántos autores? 8. Ya el hermano encajó, encajó, dio a blanco. Pero son 8 escritores. Ya algunos dicen un autor, Dios. Escritores, 8. Otros dicen la Biblia tiene doble autoría. ¿No? El autor es el quien ha revelado y los que han escrito. Ahora la pregunta para Vito. A ver, Vito, no te equivoques, Vito, por favor. Queremos almorzar tranquilo, porque no podemos ingresar a los libros si es que esto no está claro. A ver, ¿en cuántos años se ha escrito, en un periodo de cuántos años se ha escrito el Nuevo Testamento? Ya, aplauso para mi amigo Vito. Bien, bien, bien. ¿En qué año se escribió el primer libro o la primera epístola? No, ¿cómo que el 13, Vito? A ver, Vito. ¿Cómo vas a decir 13? Si en el año 4 o 1 nació Cristo y en el año 33 fue crucificado, sí, en el año 33, y en el año 33 nace la iglesia. ¿Cómo vas a decir en el año 13? Completamente mal. Has estado en la cúspide, donde has dicho, claro, en 50 años se ha escrito. Entonces yo digo, ¿en qué año de todo este periodo, de acá, del año 33 hasta el año 95 o 100, se escribió la primera epístola? Ya, ahí todavía no hemos llegado entonces, no hemos llegado todavía, ya. Vamos a perdonarle.
Pero necesitamos, hermano, necesitamos. Ya, esto es facilito. A ver, no, para Santiago, está comidito esto, Santiago. Santiago, pero por si acaso, por si acaso. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? El griego koiné se tiene que decir. El griego koiné, el griego común, que todo el mundo hablaba. Listo. A ver, nuevamente, el hermano Silvestre, Julián, Paulino. Ya Julián nos ha contestado. Paulino. No vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero aquí hay gobiernos que Dios en su soberanía ha estado levantando. Aquí, Paulino. ¿Qué gobiernos tenemos en el tiempo del silencio? El gobierno que promovió, influenció a nivel mundial con el idioma. ¿Cómo se llama ese gobierno? El gobierno griego. Ya te ha ido Vito. Gobierno griego. ¿Estamos bien, hermano? ¿Sí? Gobierno griego. Ahora, hay un grupito de los judíos que se oponen al gobierno griego. ¿Cómo se llama ese gobierno, hermano Reinaldo? Con quienes nace el Sanedrín, los saduceos, los fariseos. Ya, Dana, el gobierno asmoneo. Ahora, después se da otro paso y entra el gobierno con quien nace la paz romana, las carreteras. ¿Cómo se llama ese gobierno, Julián? Romano. Aplauso para mi amigo Julián. Julián tiene todas las respuestas, ¿ah? Muy bien, excelente. Excelente. Ahora, periodo. Ya, esto de acá vamos a ponerlo solamente por cuestión de función, si no vamos a tener que explicar el año 4 y todo eso, eso no está, nos va a distraer un poquito. Periodo del Nuevo Testamento. Periodo del Nuevo Testamento, periodo. ¿Ya? Aquí. A ver, periodo, línea de tiempo. A ver, concéntrense, un poquito más, antes de que nos metamos a todos los libros. Periodo. Acá tengo el año 1 o puedo poner año 4. ¿Estamos de acuerdo? Nacimiento de Cristo. Año, aquí vamos a poner año 30. ¿Qué pasó en el año 30 con Cristo? Año 30. Inicio de ministerio. ¿Estamos de acuerdo? En el año 33, ¿qué sucedió en el año 33? Entonces acá, en el año 33, entonces hay muerte, sepultura y resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Año 33. Y en el año 33 también, en este año 33, en Pentecostés nace la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí, desde que nace la iglesia, hay un periodo, el material que dice es 95, otros materiales que van a leer van a ponerle hasta el año 100. Todo este periodo, concéntrense por favor, todo este periodo es un periodo de la iglesia. ¿Sí me dejo entender? Todo este periodo, desde el año 33, en Pentecostés, nace la iglesia. Desde allí se está desarrollando la iglesia, se está extendiendo la iglesia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora aquí. Año 33 nace la iglesia, se extiende hasta acá.
hasta el año 95, dice nuestro material, y otros materiales que ustedes van a leer de Panorama del Nuevo Testamento, va a decir hasta el año 100, hasta el año 100. Ahora aquí dos cositas. El material, vayan por favor, y quizá aquí vamos a sugerir algo, ¿ya? Miren la página 18. ¿Están en la página 18? Ya. Ahí dice periodo de tiempo en la historia del Nuevo Testamento. Año 4, año 1 podemos poner hasta el año 33. Ahí está el nacimiento, el ministerio de Cristo Jesús. ¿Sí? Punto número 2, página 19. Yo estoy aquí. Página número 19, punto número 2. Entonces dice, inicio de la iglesia. ¿En qué año inició la iglesia? 33. Ahora, hermanos, acá tienen que tener claro esto. Muchos de los evangélicos inclusive confunden y creen que ha nacido la iglesia con el catolicismo. No, 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 no. Los evangélicos somos mucho más antiguos. El catolicismo nace en el año 380, 400, bajo el Imperio Romano. La iglesia evangélica nace en Pentecostés, aquí, en el año 33, después de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? De ahí ya se extiende. Ahora, el material dice, ahí, inicio de la iglesia, y en el punto número 3 dice, la iglesia primitiva. ¿Sí lo pueden ver eso? Nosotros necesitamos eso comprimir un poquito para que podamos entender un poco mejor. Nosotros vamos a llamarlo a esta iglesia. Miren por acá, voy a borrar un poquito por acá. Hasta aquí vamos a ponerlo, año 95 según el material y año 100 según otros materiales. Y de aquí vamos a ir hasta el año 250, hasta el año 300. Entonces, miren. Año 33 nace la iglesia en Jerusalén. Y todo este periodo va a haber iglesias, crecimiento, que más adelante vamos a ver los detalles. Están naciendo iglesias y se están escribiendo todo el Nuevo Testamento. Hasta ahora estamos de acuerdo ahí. A esta iglesia vamos a llamarle nosotros iglesia primitiva. Al desarrollo de toda esta iglesia. Aquí los apóstoles están vivos. Aquí las cartas se están enviando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a sincronizar más, pero quiero que más o menos de manera panorámica que lo vean. De aquí del año 95, 100 para adelante, ya ningún apóstol está vivo. ¿Qué imperio está gobernando acá? Excelente, un aplauso para ustedes, muy bien. El imperio romano. Y lo que el imperio romano hace, como esta iglesia se está extendiendo, se están multiplicando, las cartas se están circulando, el imperio romano esto ve como una amenaza. ¿Y qué es lo que hace? Persecución. Aquí ya hay persecución de los romanos, pero aquí del 95, 100 para adelante, la persecución se agudiza. Y ahí están los césares, más le persiguen y más se reproducen. Más le persiguen y más se reproduce. Entonces, para nuestro uso, vamos a decir aquí, cuando estuvieron vivos los apóstoles, iglesia primitiva. Y aquí en el periodo vamos a decir iglesia perseguida. Solamente para nuestro uso. Cuando estuvieron vivos los apóstoles, estaban mandando las cartas, siempre estaban pendientes de todas las iglesias y todo lo demás, vamos a decirlo, por cuestión de nuestro uso, por cuestión del término, por cuestión de funcionabilidad, iglesia primitiva. Ya no están los apóstoles. Las cartas están por ahí, por diferentes lugares. Y ahí ya estamos hablando de la iglesia perseguida. Periodo de tiempo, nacimiento de Cristo, ministerio de Cristo, muerte de Cristo, nace la iglesia con la resurrección de Cristo a través de los apóstoles, se extiende hasta el año 95, 100, iglesia primitiva,
Luego ya no están los apóstoles, iglesia perseguida. Aquí, en este periodo de 33 al año 95, 100, se escriben las 27 o los 27 libros. Ahora, ¿qué libro se escribió primero? Ahora vayan a la página 26, página 24, página 24. Página 24. Orden de secuencia sugerida de la escritura de los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí lo tienen? Ahora, hermanitos, miren, una vez más, quiero recalcar y enfatizar. Aquí nosotros tenemos una Biblia, ¿sí o no? Tú lees acá, tú abres esta Biblia, entonces tú dices aquí, por ejemplo, a ver, el Nuevo Testamento comienza con Mateo, luego continúa con Marcos, después terminas con el libro de Juan, después Hechos, después dices primero a los Corintios. Ese orden que encontramos acá en la Biblia está organizado de manera canónica. El canon así lo ha organizado, por temas, de manera quizá en alguna manera sistematizada. Pero este libro, que es un buen libro, nos da un orden cronológico. Si bien es cierto, nació Cristo Jesús en tal año, comenzó su ministerio, fue crucificado, la iglesia nació en tal, entonces, ¿cuál fue la primera epístola? ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? Y nos da aquí un orden cronológico. Ahora miren ahí, orden de secuencia sugerida de la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Dice sugerida porque hay algunos autores que hacen ligeros cambios por ahí, pero no es del todo. ¿Cuál es el primer libro que se ha escrito? Santiago. ¿En qué año? Año 45 después de Cristo. Imagínense. Ahora, si ustedes tuvieran una Biblia cronológica, cuando comienzan ustedes el Nuevo Testamento no van a encontrar Mateo, porque hay Biblias cronológicas. ¿Qué libro creen que van a encontrar primerito? Santiago. ¿Qué ha estado aconteciendo en aquel entonces con los hermanos que habían? Excelente, ese es un buen punto. Ahora tú puedes entender cuando tú lees Santiago, ¿qué es lo que estaba pasando en aquel entonces para que escriba Santiago? Los hermanos han estado siendo perseguidos. Pero como yo no entiendo a veces la cronología, voy de frente a Santiago y digo, ¿por qué habla acá Santiago de las pruebas de Job? ¿Por qué habla acá Santiago de las pruebas de Elías? El contexto es importante. Cuando uno conoce el contexto, la cronología, dice, ahora entiendo por qué está hablando de pruebas. Entonces, el primer libro o epístola que se escribió fue Santiago. La segunda epístola que se escribió, Gálatas. Después, Tesalónica, Segunda Tesalónica, Primero Corintios, Segunda Corintios, Romanos. Después viene Marcos, año 58. Después viene Mateo. Luego viene Lucas. Luego viene el libro de Hechos. Ahora es interesante. Miren qué año se ha escrito el libro de Hechos. Año 65. Año 65. Otros pondrían año 63. Ese libro de Hechos contiene 30 años de historia. Historia de la iglesia. Los evangelios, 30 años de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. El libro de Hechos, historia de la iglesia, 30 años. Después, ¿qué viene? Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Ahora miren al costadito. ¿Qué dice? Epístolas de Pablo desde la prisión, desde la cárcel. ¿Sí estamos de acuerdo? Sale de la cárcel. Página 24, punto número 16. Después de salir de su primera cárcel, ¿qué libro escribió? Primera Timoteo, Tito. Ahora, en ese segundo Timoteo,
jalen una flechita al costadito. Ahí pongan segundo encarcelamiento. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo. Segundo encarcelamiento. En su primer encarcelamiento escribió Colosenses, Efesios, Filemón y Filipenses. ¿Sí estamos de acuerdo? Tiempo libre, Timoteo, Tito. Segundo encarcelamiento, segunda Timoteo. ¿Sí lo tienen? Después se escribió Primera de Pedro, y ahí a Pablo ya lo decapitan, pues, ¿no? Primera de Pedro. Después se escribe Hebreos. Ahora allí también tienen que prestar atención. ¿En qué año se escribe Hebreos? 67. Eso es antes de la destrucción del templo. Porque si se hubiera escrito en o durante la destrucción del templo o después, Hebreos, el autor de Hebreos lo hubiera narrado, pero es antes. Y eso también tiene una explicación. Hebreos, punto número 21. Judas. Después, segunda de Pedro. Luego, Juan. Después viene primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Año 100 o 95, podemos decir. ¿Estamos? ¿Cómo dice, pastor? Apocalipsis ya tiene cuarta, dice. Ah, no, ese ya sobre marcha, ya ese, ese es sobre marcha, ya, ese es sobre marcha, ya. Claro, tiene de todo este. Tiene primera, segunda, tercera. De ahí con el Evangelio de Juan tiene rooster. Y con Apocalipsis ya tiene sobre marcha. Es el- de acuerdo a lo que pasa. 100 por hora. 100 por hora. Ahora, ya mira, hasta aquí ya tienen mucha información y hay algunos quizás probablemente están hasta un poquito mareados. Yo a este esquema de acá, que está bien, los 4 evangelios lo vamos a dejar como tal. ¿Sí me dejó entender? Este es el esquema cronológico. ¿Estamos de acuerdo? Esta es cronología. Es bueno que conozcan esto, sobre todo si son predicadores. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Nosotros vamos a coger los 27 libros, ¿sí o no? Entonces, los cuatro evangelios, lo vamos a mantener así como está. Cuando lleguemos al libro de Hechos, que va a ser un buen libro, allí vamos a entender, en Hechos vamos a ver cómo nace la iglesia de Jerusalén, cómo se extiende de Jerusalén a Judea, a Samaria. Y cuando llegamos al capítulo 3, vamos a estudiar cómo surge la iglesia de Galacia, Galacia, Tesalonicenses, Corinto y todo eso. En ahí la cronología va a variar un poquito. Ya va a ser lo mismo. Y después las epístolas generales y Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando lleguemos a su momento, ya quizá ahí se va a entender mucho mejor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Por qué se dice hasta año 100? Sí, nuevamente ahí estamos con información extrabíblica. Son estimaciones de la vida, aún todavía de Juan. Vivió hasta el año 95, hasta el año 100. Ajá, fue el último escritor del Nuevo Testamento. Si quieres aportar, puedes aportar. Él no murió como mártir, él murió de manera natural. Ajá. Se dice 100 porque es el año 100 después de Cristo, no tanto la edad de Juan, sino es el autor. El tiempo que se está marcando desde el 4 hasta ese tiempo cuando muere más o menos el último autor de la Biblia.
un aproximado. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Santiago. Los romanos hablaban griego. Sí. Hablaban latín y el griego. Y los judíos hablaban el hebreo, algunos el arameo y otros el griego. El griego era el idioma común, pues, o sea, de todos. Pero ellos también por su lengua nativa hablaban el hebreo. Pero como algunos también en la deportación se han ido para, aprendieron en la cautividad, cuando se fueron a Babilonia, aprendieron el arameo. Es por eso que cuando lleguemos al capítulo 20 de Juan, ahí está el nombre de Cristo Jesús escrito en 3 idiomas. ¿Se acuerdan eso? Ahora vamos a verlo en el, vayan a Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. ...19, para ser más específico. Miren, concéntrense, aquí ya va a calzar todo de lo que hemos estudiado anteriormente. Leo, dice la palabra del Señor. Estoy en el capítulo 19, versículo 18. Y allí le crucificaron a él, a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito ¿en qué? Hebreo, en griego y en latín. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los 3 grupos que influenciaron en el mundo. Los 3. Los hebreos, ¿de qué manera influenciaron en todo el mundo? Excelente, con la religión. Con la religión. El latín, ¿quiénes hablan el latín? Pero ¿bajo qué imperio estamos ahí, pues? Bajo el imperio romano. Y después, ¿qué más dice? El griego. Ya hemos visto eso en el silencio, pues, ¿no? El imperio griego, que promovió todo ahí el idioma, la filosofía y otras cosas más. Entonces ahí están los 3 imperios que influenciaron. El imperio judío, perdón, los judíos con la religión, los griegos con el idioma, la filosofía, y el imperio romano, que era el motor de poder ahí, en aquel entonces. ¿Sí? Ahora, la pregunta quizás sería acá, ¿cuántos idiomas hablaba el apóstol Pablo? ¿Cuántos idiomas? Ahí tendríamos que llegar a Hechos capítulo 14, que sería genial. 3 idiomas, ya es más, es más, es más. La caónica. A ver, vamos ahí. Por lengua nativa, ¿qué tendría? El hebreo. Por nacimiento, el griego. Y después era romano. ¿Qué más tenía? El latín. Ahí estamos hablando de 3 idiomas. Y después lo que dice el pastor esto está en Hechos capítulo 14. Cuando llega allí en su segundo viaje misionero, entonces habla en lengua lacaónica, ¿no? ¿Cómo dice? Lacaónica. Sí, lacaónica. Y después tendría un idioma más. ¿Cuál sería? Ahí estaríamos hablando el arameo, 5.
El arameo 5. 5. Ahora, habría un idioma más, según Romanos capítulo 15. Ahora vamos a Romanos capítulo 15. Romanos, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Qué dice a ver ahí? Vamos a estudiar esto más adelante, pero para que tengan noción. Romanos capítulo 15. ¿Sí están ahí? Sí, Romanos 15. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Estamos hasta ahí? 15:22. ¿Están todos? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. ¿A dónde iba a ir? A España. ¿Y en España qué hablaban? El español, pues. Porque, pastor, si no hubiera hablado, hubiera dicho algo que alguien traducía, tal vez mencionaría la Biblia de alguna manera. No, Pablo estaba dotado, pues, ¿no? Pablo tenía quizá ciertos dones especiales. Sí. Entonces ahí más o menos 6 idiomas hablaba. Ahora hay personas que hablan en este tiempo 5 o 6 idiomas. Sí, los entrenadores, por ejemplo, en Europa, hablan varios idiomas. Varios idiomas. ¿Ok? Hasta 2, 3 idiomas quizá por ahí, los que llevan traducción e interpretación. ¿Ok? Me gustaría hacer un pequeño esquema más, pero no sé si será saturar mucho Pastor, el conocimiento. pregunta, cuando hablaste de católica y que la iglesia empezó en el año 4. Ya, esa es una buena pregunta. Hermanos, mira, aquí voy a decir algo que es muy importante, importantísimo, importantísimo. Nuestras raíces como evangélicos, como iglesia, no está en el catolicismo. Porque el catolicismo, ¿en qué año nace? Entonces, por acá más o menos, si yo pongo acá, perseguida, la iglesia perseguida ha sido perseguida hasta el año 250, 300. ¿Ya? En el 380, año 400, recién nace la iglesia católica. Y aquí también hay toda una explicación. ¿Quién era el emperador romano en aquel entonces? Constantino. ¿En qué se diferencia Constantino a los emperadores romanos anteriores? Este trabaja con la cabeza. Él dijo, si los perseguimos, los matamos en lo que les perseguimos, los cristianos se van a multiplicar más. Entonces, ¿qué dijo él? Vamos a idear algo más quizá funcional, por decirlo así. Entonces, con él nace la paz, la tranquilidad, no más persecución a los cristianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a construir sus templos. Y vamos a decirle que se queden aquí y ya no más persecución. Pero cuando se les construyen los templos, ¿quiénes entran? Creyentes de diferentes grupos. Claro, uno pudo haber dicho entonces, oye, mira, ya ahí está, ¿no? Ya no hay más persecución a través de Constantino. Entonces vamos a congregar. Ingresaron los evangélicos, pero en esto que ingresan los evangélicos, ¿quiénes más ingresan? Los judíos y otras religiones más. Y de ahí nuevamente salen los evangélicos. En el año 380, 400, dado un momento, el Imperio Romano determina que se legalice la religión.
Y es ahí donde nacen, pues, ¿no?, los 7 sacramentos. Para que tú pertenezcas a la religión católica, ¿qué tenías que hacer? Bautizarte, primera comunión. Y esto se extiende. Y aquí comienza el año del oscurantismo. Pues no, eso seguramente en historia de la iglesia lo ven y lo estudian seguramente con el pastor. Aquí ya viene el año del oscurantismo. Año 1200, 1300, 1517. ¿Quién da un golpe fuerte, fuerte, hasta el punto de dividirlo? Excelente. ¿Qué año? 1517. Martín Lutero busca la reforma de la iglesia católica. Martín Lutero no ha buscado reformar la iglesia evangélica. Claro, la reforma de católica, no de los cristianos. No. Nosotros somos evangélicos, la iglesia, a pesar de que no ha sido parte de de la decisión de Constantino, por eso se le llama a ellos los hermanos disidentes, los hermanos separados. La gran mayoría de materiales que yo he leído, y seguramente el pastor también, que tenemos de la historia de la iglesia, son desde la parte católica. Por ejemplo, si ustedes han leído El rastro de la sangre, que es de los disidentes, ese es un buen libro, un bonito libro, que narra de creyentes evangélicos que no han sido parte del catolicismo ni nada por el estilo. Entonces, el año 1517, Martín Lutero no estaba buscando reformar una iglesia evangélica, sino una iglesia católica, porque él era monje. En varias ocasiones se ha ido donde el sumo sacerdote, el papa y todo para decir, oye, ¿cómo vamos a vender indulgencias para que sean salvos? Entonces, cuando él seguía persistiendo en lo que había leído en el libro de Santiago, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, termina dividiendo a la iglesia. Ahí de ahí nacen el protestantismo, los reformados. Y ahí ese es otro tema, pues no, y hay que tener cuidado también. Entonces, nuestras raíces, hermanos, no está con Martín Lutero, nuestras raíces no está en el catolicismo, nuestras raíces están en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si nosotros decimos, volvamos a las Escrituras para hacer una iglesia bíblica, no tenemos que decir, volvamos al año 380 o 400. No tenemos que decir, volvamos en el tiempo de la reforma de Martín Lutero. Si queremos ser bíblicos, entonces volvamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Así se tiene que ver. Me queda un solo esquema, pero ahorita ya no creo ya. Quizá después del almuerzo, para que lo podamos ver de manera cronológica. El libro. Sí. Martín Lutero es lo que le ha quitado los libros de Mateo. Ah, no. ¿Tú tienes esa historia de No, eso lo vamos a ver en el curso de historia de la iglesia? Sí. historia de la iglesia. Pues más adelante. Aquí lo vamos. Sí, más bien quizá los católicos han añadido a los 66 libros que tenemos ya libros apócrifos. Pero eso tiene que ver con el catolicismo y seguramente lo van a estudiar eso. Ajá. ¿Preguntas hasta ahí? Quedan 6 minutos. Pero los católicos, no, Roma. Los católicos, Roma, ¿qué le dijiste? ¿Por qué Roma ha dominado con la religión? claro, miren, un buen aliado para poder dominar, controlar a un pueblo, a una nación, un buen aliado es la religión con la política. La política, ¿quién lo tenía? El Imperio Romano. Y dado un momento,
estos señores que supuestamente habían nacido bien acá, eran evangélicos y todo en un dado momento, se prostituye. Se une la política con la religión. Ahora nosotros leemos Mateo, leemos 1 Timoteo. Hermanos, hay una separación entre la política y la iglesia. ¿Dios estableció el gobierno humano? Sí. ¿Con qué propósito lo estableció? Para infundir paz, reconocer quizá al quien hace cosas buenas y al quien hace cosas malas, condenarlo. Pero la iglesia es otra institución, que no tienen que estar mezclados ahí, tienen que estar completamente separados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Imperio Romano? A la religión lo ha legalizado, pues. Entonces, ¿qué dijo? Si quieren ser parte de la religión, si tu niño nace, tiene que bautizarse, tiene que hacer su primera comunión, y así. Entonces, y de esa manera nuevamente ellos llegan a tener el poder, el control de la gente. Si tú hubieras nacido en aquel entonces, por ejemplo, si tu hijo hubiera nacido, ¿qué tendrías que hacer? Bautizar, primera comunión, primera confirmación y todo lo demás. Y si no eres, persecución contra ustedes. Y es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Pero ahí está la línea de los disidentes, ¿no? El rastro de la sangre, que sería bueno. Creo que por el momento, no sé si quizá quieres añadir algo más, Cris, de tu parte. Puedes tomar un tiempo más si quieres. El almuerzo va a estar a la 1. A la 1. Entonces entramos al siguiente esquema. Ya. Entonces un espacio, un descanso de 5 minutitos. 5 minutos. Ya está.